esto tiene que ser al final, tiene que ser un juego de palabras de eso de las bulerías del final. Porque dice, en la punta de una aguja está mi amor bailando. Cuando hago un disco no pienso en lo que van a decir, ¿no? Porque yo sé que de momento no lo van a comprender. Tienen cierto tiempo para que lo entiendan, pero que a la larga yo sé que si es bueno o es malo, pues ahí está, ¿no? Yo parto de una obsesión, ¿no? Lo tengo que confesar, que el disco de Sabicas con Joe Beck lo encontré yo en Francia. Y ahí yo cuando escuché eso aluciné, de verdad. Tengo la flor de un cariño que corta de la ribera pa' ponérsela en el pelo a la niña que me quiera. Es que donde que estuviste hace que mis ojos te buscaron, no quisieron ver. No era una fusión perfecta, pero era la guitarra de Sabicas, batería bajo y guitarra eléctrica, ¿no? Y claro, eso en el año 67 era fortísimo, que es la prehistoria del flamenco rock. Creo que el primero que lo hizo fue Sabicas, y en España, por supuesto, los primeros fueron Smash y Manuel Molina. A mí se me importa poco que un pájaro en la alameda se pase de un árbol a otro. En inglés hay I really don't mind. Toda esa experiencia con Smash me sirvió a mí para atreverme conscientemente a ponerle una guitarra eléctrica, una batería, una coral a los discos de Lolo y Manuel, y la verdad es que como está hecho con verdad, pues suena bien. Y mi padre decía que todo salía por los altavoces. Se posaba en los jardines sobre las flores más bellas y le susurraba historia al clavel y a la violeta. Ricardo había vuelto a sacar Los pies del tiesto con Veneno. Realmente nosotros estábamos haciendo música, estábamos haciendo poesía, estábamos haciendo arte contemporáneo. Alguna gente podía pensar que esto era una locura hippie. Tiempos viejos no mueren y los nuevos no acaban de nacer. Yo a Jimi Hendrix lo escuché cuando tenía 14 o 15 años tendría, y me quedé flipado, me cambió la vida, ¿sabes? Me convertí en hippie y yo seguía haciendo flamenco. Lo que pasa es que ya lo que quería escuchar era mucho rock and roll y mucho blues y todo eso. Entonces yo aprendí a tocar la guitarra eléctrica con la flamenca, que claro, pero para estirar la cuerda estaba muy dura. Entonces, pero también ha estado bien, ¿no? Porque después cuando tú coges la eléctrica, pues parece mantequilla. Divinas ratitas, entre tanta gente, por el día casi no se os ve. Teníamos sentimiento de que éramos una minoría, que estábamos intentando devolver la fuerza, la voz del pueblo, devolver la creatividad, la espontaneidad a la cultura española después de años de siniestrismo y del Valle de los Caídos. Entonces era una época realmente en la que todo tenía una importancia muy grande, porque todo servía de fermento para pasos futuros, y a esa apertura marcó muchísimo, ¿no? José Monje Cruz es el que ahora canta, es de San Fernando, Cádiz.
Un chico muy joven y que también quiere competir en este segundo grupo formado por bulerías, alegrías, milabrás, caracoles y romeras. Buenos cantes. Mi nombre tú no lo mientes. Mi nombre tú no lo mientes. Es porque ni vivo ni muerto. Mis ojitos no quieren verte. Yo recuerdo cómo conozco a Camarón porque parece un tópico, lo conocí en La Venta de Vargas. Y tuve la sensación, esa que dicen que producía García Lorca, de que cuando entras en un sitio hay una persona que tiene como un aura, como una cosa. Encima estaba llorando Camarón porque le acababan de romper una guitarra. Me puse a hablar con Camarón y me vendió la guitarra, o sea, las astillas en 2.000 pesetas. De invierno. Y el día que yo te conocí. Pero claro, por La Venta de Vargas empezaron a aparecer Caracol, Curro Romero, el Beni de Cádiz, y entonces ya hay un niño en La Venta de Vargas, hay un niño, y ya el mito empezó a crecer, y ahí empezó Camarón. Inmortal para quererte, inmortal para adorarte. La gente dice que el Camarón está perdiendo pureza por esto de estar en Madrid. No es eso. La pureza no se puede perder nunca, cuando uno la lleve dentro de verdad, ¿no? Si no te veo doble, me da penita si te veo. Si no te veo doble, ay, no siento más alegría que cuando me en tanto un nombre. Lo único que veo que la gente no me comprende, ¿no? Como yo canto. Mi manera de sentir todavía la gente no la ha entendido. Entonces, pues, yo no le he hecho cuenta. Yo voy a mi aire. ¿Recuerdas, Paco, cuando acompañaste por primera vez a Camarón de la Isla? Fue en Jerez. Lo encontré una mañana en la que yo había estado toda la noche por ahí, y él también por otro sitio. Estuvimos tocando y cantando todos los días hasta la noche. Me impresionó, ¿no? Pienso que Camarón es un revolucionario, es el símbolo del flamenco joven. Me lo encontré en el camino y nos hicimos hermanos. Lo invité a que subiera al lomo de mi caballo. Volvió más loco Paco de Lucía a todos los guitarristas de España que Camarón a los cantadores. En los sitios de los festivales al principio decían, ese es un cantado festero nada más. Sin embargo, los guitarristas con Paco entregaron la cuchara desde el primer momento. Dijeron, aquí hay un fenómeno mundial y único, y así fue. Yo nací en La Chanca. Nací allí y me crié allí. Donde yo aprendí a tocar la guitarra ha sido en la calle, sentado en un tranco, en el barrio, ¿no? Y la empecé con un cartón. Esos granulados que había de las bombillas, les quitábamos el papelito de encima, y así es donde vengo yo, ¿no? Y luego más tarde, con unos 12 años, me llevó mi padre para Málaga y me puse a trabajar en la taberna gitana, en un tablao. Y allí conocí a Camarón. Hizo que me llamara y fui a tocarle allí. Mi padre tenía confianza en él, como dice, te dejo a mi hijo porque sé que no lo va a llevar a ningún sitio malo, ¿no? Me llevaba a Camarón de vez en cuando, ya iba yo casi fijo con él. Nada, y dijo, venga, vamos a grabar un disco. Pues estamos en el sitio geográfico exacto donde surgió la leyenda del tiempo. En el año 79 yo firmé un contrato con Polygram para hacer 4 discos de Camarón, y el primero lo iba a hacer Manuel Molina. Camarón era un fan del primer disco de Loli Manuel, le encantaba, incluso en directo en los festivales cantaba algunas letras de Loli.
Manuel y Camarón eran amigos de niños, de Algeciras, de la Línea y de todo aquello. Cada vez que él llegaba a Sevilla venía a buscarme. A la feria hemos ido muchas veces a buscarnos la vida. Gozábamos escuchándolo, ¿no? Cuando cantaba Camarón se acababa la fiesta. Te estoy hablando de 11 años, de 12 años, ¿no? Que era cuando Camarón cantaba bien, virgen, puro. Y entonces pues todo iba sobre ruedas. Tan sobre ruedas que Camarón decidió, con su mujer, con las Chispas, venirse a casa de Lola y Manuel y empezar a ver los temas. Y yo, que tenía ideas, pues podíamos haber hecho una cosa maravillosa, no cabe la menor duda, ¿no? Además no nos soportábamos, sino que nos amábamos. Yo me imagino que existía la complicidad entre Manuel, con Manuel Flores y Camarón, hubieran creado algo mucho más en la línea del primer disco de Lola y Manuel. Con las falsetas del niño Ricardo, pues le pusimos letras a la falseta. Y la casa de Lola y Manuel era dos más para allá. Entonces llegaron un día por la tarde, se instalaron. Camarón tenía una llave de mi casa con la cual nunca abrió, pero él tenía una llave de mi casa. Y a las 8 de la mañana llaman a la puerta de la casa, estaba dormidísimo. Abro la puerta, Camarón. ¿Qué pasa, José? Dice, no, que nos vamos para la Línea. Digo, ¿cómo? No sé lo que le diría a Camarón, que dejó de hablarme, hasta que un día nos encontramos y me dijo que Ricardo Pachón le había contado cosas inciertas. Dice, hombre, mira, que es que nosotros llegamos y nos dieron un dormitorio que lo había puesto Lola y tal, y entonces la Chispa traía la sábana de la Línea y cambió la sábana. Y la Lola dijo que ni hablar, y ahí una cosa entre mujeres. Y entonces nos sentamos los dos en el borde de esa piscina y le pregunté, José, ¿tú tienes algo? Y yo no tengo nada. Y entonces yo, con muchísima vergüenza, pues tiré de 3 temas que yo tenía, que había hecho para mí. Porque decía, a ver, cántamelo otra vez. Y yo cantando al Camarón. Y de pronto, ¿sabes? Y canta él el 25 de junio, le dijeron al amargo, y fue ponérseme los pelos de punta, ¿no? Digo, si a Camarón le gusta, si a Camarón le acepta esto, pues este es el camino. Ya el 25 de junio le dijeron al amargo, ya puede cortar si quiere la nerfa de tu patio. Ricardo viene y me dice, te voy a llevar a Camarón a tu casa para que lo veas y para que empecéis a ver si hay algo ahí, ¿no? Bueno, ese fue uno de los días grandes de mi vida, ¿no? El día que el imán visitó la Piedra Negra, pues una cosa así. Entonces llegó Camarón a mi casa, vamos a echar un cigarrito y bueno, a ver qué podemos hacer, José. Y entonces yo vi cómo me miraba, vi cómo era. Y vi que era un duendecillo, vi que era una persona que no es de este mundo, ¿no? Y empezamos a hablar con cotidianidad de cosas cercanas. Empecé a cantar el Volando Voy, me dio por ahí. Volando voy, volando vengo, volando voy. Pero tú, ¿qué puedes aportar? Yo nada, yo particularmente no sé tocar nada, pero te digo una cosa, cualquier cosa se puede hacer con la música. Y entonces él captó, eso yo creo que eso lo captó, ¿no? Yo cuando pongo la cinta no tengo ni idea de qué es lo que voy a escuchar, qué es lo que... Pues al principio de eso es donde puede estar la leyenda del tiempo, porque pone bulería. ¿Cómo se dice, Ricardo? ¿Cómo va esa? Porque me falte la alegría. Sentirme paisano del tiempo cuando sobran las palabras. Sentirme paisano del tiempo cuando sobran las palabras. Me casé y de luna de miel me fui a preparar disco La Leyenda con mi mujer allí. Claro que no me fui a Francia ni a París ni nada, me fui a Umbrete, al pueblo, a preparar disco con Camarón. ¿Sabes lo que te digo? Participé en los ensayos aquí en Sevilla, en el estudio de Ricardo, y las primeras versiones que empezamos a hacer, pues Tomatito y Ramón de Rafael, cuando yo les ponía las primeras canciones. Cantando el Kiko los olivaritos, hombre, que lo canta peor que Camarón, un poquito peor, pero... En los olivaritos ya te espero, un guarro de vino y un pan casero. En los olivaritos ya te espero, un guarro de vino y un pan casero.
tarareaba a mi aire. Y entonces, bueno, de ahí hacía el... Me daba vergüenza, ¿no? Un poquillo, pero bueno, una vergüenza relativa, pues yo sabía que eran melodías pues que en mi boca pues no significaban nada, pero yo sabía que cuando las cogiera Camarón con su afinación y con su estilo, iban a ser grandes obras, ¿no? La punta de la aguja también va bailando. La aguja también va bailando. Sí, él se reía mucho con eso, porque dice, ay, qué bruto este niño. Y dice, hombre, que nosotros le buscamos la huerta, hombre, le buscamos la huerta, tú tocas ahí, ya le buscamos la manera nosotros de... El Camarón se expresaba a través de la risa. Entonces, la cara de Camarón, cuando hacíamos las cosas, era mi guía. Yo ya ni le preguntaba ni nada. Si Camarón no le hubiera costado algo, la cara que hubiera puesto seguramente hubiera sido para decir, vamos a parar y vamos a empezar de nuevo, ¿no? La aportación de Raimundo y Rafael también era muy interesante porque, bueno, ellos con esa frescura y con esa fuerza que tenían, ayudaban mucho a José también a imaginarse ese nuevo camino, esas nuevas canciones. Yo creo que es verdad que toca jazz gitano, blues gitano. Hombre, ahí estábamos todos, cada uno poníamos nuestros granitos de arena, ¿no? Cada uno ponía lo suyo, ¿no? Ricardo ponía su granito, nosotros nuestro, Camarón ponía el suyo. Camarón era ponerlo ya todo así, ¿no? Cuando menos te lo esperaba, le decía, ay, Raimundo, ponla en el 3, toca eso de... Y nos dejaba todo con la boca abierta, o sea que él había estado en la cama o donde fuera, le había estado dando vuelta a la canción y la había estado llevando a su terreno, ¿no? Lo último que escuchaba, ¿no? Lo nuevo, y dice, ¿cómo esto? Y rápidamente encasillarlo en el flamenco y así, plum, así es como es. Así lo estoy escuchando, pero así es como debe de ser. Los olivaritos, niña, te espero, con un jarro de vino y un pan casero, con un jarro de vino y un pan casero. Vimos la oportunidad de utilizar a Lorca y de alguna forma recorrer algunos caminos hacia atrás en la cultura española que creíamos que nos podían dar opciones de poder dar pasos adelante importantes. Son palabras muy andaluzas, muy bonitas, muy dentro de la tradición canastera, digamos que era dentro de las preferencias de Camarón, era una de las principales, ¿no? Porque los cantadores grandes, los que ha habido antes, se posicionaban ante la vida mediante las letras, ¿no? Ay, qué trabajo me cuesta el quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire y el corazón y el sombrero. ¿Quién me compraría a mí este sentido que llevo y esta tristeza de hilo blanco de ser pañuelo? En la casa vivíamos Camarón, el Cama y yo. Entonces por la mañana a veces Camarón pedía pijotas, le traían pijotas frescas de San Fernando y Juan se encargaba de limpiarla, de freírla, ¿no? Y Camarón se iba a la cocina muchas veces con Juan. Yo, cuando lo vi salir corriendo, así lo dejé toda la madre. Y viene panaderista como andar trazo, la harina cabra y el pan malazo. Por otra parte, Juan era 10 años mayor que yo y como 20 mayor que Camarón y 30 mayor que Raimundo, o sea que era como una tierra, todo el mundo se sentía un poquito a gusto con Juan. Y he visto que lo único que hay que hacer para estar bien con el mundo es comportarse bien y ser puro. Otra cosa no considero yo. Acabó. Te lo dice un viejo cañuño, un chamán, un golfo. No sé, era como una especie de vacaciones pagadas y ya por la tarde cuando venían los músicos, los de Alameda o los que fueran, pues vámonos para el estudio. La pared del fondo estaba llena entera de ramas de marihuana secándose. Claro, te llegaba allí, en vez de jamones la marihuana, después el nágara y eso, te sacaba las copas y te hacía cantar la tarara. Esto no... Aquí se toma gusto, ¿eh? Hombre, para trabajar ¿tú de qué partido eres? Yo del centro, el otro de sus muertos, el otro de la rueda de Carricos, el otro de... ¿Tú cómo es, hombre?
turrón por todos lados, y venga a viajar, y vengan discursos, y vengan historietas. Y el ministro de la Economía dice que si hay que ser más, que ser los obreros 3 horas más, aunque no cobren. Hombre, si esto es insoportable, hombre, si esto es horroroso. El sistema, cuida el sistema de verdad, una democracia, un sistema. Tráeme un mostito. Y yo también quiero otro mostito, hombre, si esto es histórico de verdad, esto es histórico. Y un denominador común, pues sí, la psicodelia. Aquí eso funcionaba a tope. Y a tope y bien, ¿no? Ahí no entrando bien. Tú tienes que hacer eso más corto, tío. Pero claro, con el rollo del alicatamiento, pues no le da tanta, no tiene tanto miedo, se quita el miedo, te envalentona y ya pues va mejor la cosa, ¿no? Y por eso salen las cosas esas que han salido. Así, si no, no han salido. Si no, con el miedo no sale esas cosas. Ricardo, hacerla. El caballo blanco y negro del día y de la noche atraviesan a galope. Era el triste palacio donde siempre príncipe, ¿no? Después, un poco más tarde, vinieron a ensayar los músicos de Paco de Lucía y Rubén Danta, el brasileño, el percusionista, se paseaba por la urbanización en tanga por aquí, con un fil dental, ¿no?, que se ponía el brasileño. Sim, claro, eu venía de Brasil, más de Bahía, ¿no?, da parte tropical de Brasil, ¿no? Nosotros tenemos también dentro de nuestro genes, el genes de los indios, la pureza, ¿no?, aunque tenemos de los blancos y de los africanos, ¿no?, pero también tenemos de los indios. Entonces, andar de tanga por ali con mi pelo afro, ¿no?, y toda aquella cosa, la gente se sentía, imagínate. No, y claro, también vinieron los señores diciendo que por favor, que... Una manada de locos allí. Y sí, y yo le decía a Camarón, digo, qué feo esto, cosas más feas. El tomate estaba ahí, quería... Yo creo que lo entendía todo bien, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, veía las pintas nuestras, y todo el rollo, yo lo veía que se reía mucho, ¿no? 1, 2, 3. Foi uma maravilha aquele encontro, não? Porque era, uau, é como estarmos, eu particularmente, não? Era como estarmos no jardim de infância, não? Del flamenco, não? Com um catedrático. Viejo mundo, el caballo blanco y negro del día y de la noche atraviesa el galope. Yo me acuerdo que cuando yo traía las maquetillas, los cassettes, me los traía aquí para Almería y lo escuchaban mis primos. Bueno, también se quedan muy asombrados, ¿no? Como diciendo, ¿qué está haciendo esta gente? Batería y para allá y para acá. Pero se le estaba ya metiendo a ellos como diciendo, hostia, esto, cuidado, ¿qué pasa aquí? Aquí lo que está son unos ensayos, pero debería ser como el final o algo, porque son tangos que no están en el disco ni están en ningún sitio, son unas letras por tango que hace Camarón y que, por cierto, inéditas, no están grabadas en ningún sitio. Él cuando llega a Madrid ya tiene el armazón de las canciones y su tomate, que le había hecho ya todos los acordes y ya tenía todo el sentimiento de lo que él quería hacer, de las letras y de las melodías. Y después ya se junta esta gente de sonidos de rock, sonidos de jazz, que es lo que le da, digamos, ya el último acabado a todo el proyecto, ¿no? Yo ahí no participo. Adiós. Qué maravilla poder estar así reviviendo las experiencias de nuestra vejez, presentando a este hombre que tiene como nombre de Quisquilla y que canta algo así pues como una langosta. Es algo maravilloso, es por primera vez en el popgrama algo flamenco, algo venenoso, algo dolorido, algo que me saquen de aquí. Paco, Paco. Fue para mí una sorpresa que mi jefe me llamara
Torrano, tengo una noticia que darte. Vas a ser el técnico que va a grabar a Camarón de la Isla. Volando voy, volando vengo, volando voy, volando vengo, por el camino yo me entretengo, por el camino yo me entretengo. Yo había estado de ayudante en otras grabaciones de Camarón que se hacían en el estudio pequeño, se hacían directamente al estéreo, a 2 pistas, solamente con 1 o 2 guitarristas, normalmente Paco Lucía y Ramón de Algeciras, y Los Palmeros y poco más. Camarón había grabado siempre bajo la supervisión de don Antonio Sánchez Pecino, el padre de Paco de Lucía, que era su productor, que era un hombre muy serio, muy formal. Dice, Ricardo, si es que no tenemos que fumar los porros en el váter, ¿no? Cuando le pregunté, bueno, pero esa grabación, ¿cómo se va a hacer? Dice, pues esa grabación va a ser una grabación que se va a hacer en el estudio grande, el estudio 1. Digo, ¿y eso? Yo pedí el estudio grande, el de Orquesta Sinfónica, ahí Camarón no había ni entrado, dice, yo no sabía que había aquí este estudio. Señoras y señores, sepan ustedes, señoras y señores, sepan que la flor de la noche, pa' quien la merece, que la flor de la noche, pa' quien la merece, y vola volando, vola volando. Entonces de pronto encontrarse Camarón en un estudio enorme, con 24 pistas y lleno de músicos. Y nada, llegué allí y oye, pues Antonio está aquí, pues Antonio que toca la batería. No había un batería definido, Alameda todavía estaba ahí fraguándose y así fue, así de fácil. El planteamiento de Ricardo desde un principio era de meterle colores eléctricos, que era en nuestro caso, bajo eléctrico, sintetizadores, pianos eléctricos, baterías, donde se había visto una batería flamenca. Y yo creo que él era absolutamente consciente que él rompía ahí barreras casi infranqueables para que el tiempo, ¿no?, en el flamenco. Hasta hace 2 días se llamaba el Camarón de la Isla. Hoy ha perdido el apellido, pero ha ganado una nueva imagen, una barba y hasta un mono de la construcción, muy moderno. ¿Cómo te sientes con el mono, con la nueva imagen, con la barba y con este estilo cambiado de flamenco? Bueno, pues me siento bien, ¿no? Y entonces, pues, aquí estoy, ¿no? Enamorado de la vida, cabeza dura, enamorado de la vida, cabeza dura, yo no sé quién soy, y lo pretendiera. Entonces, ahora estamos trabajando con el grupo Dolores, que también colabora en el disco, y nada, yo estoy muy a gusto porque ellos están muy bien, se preocupan mucho y yo igual, ¿no? Le gustava muito quando ele chamava de José, porque José é em português, não? E muitas vezes me dizia, estava em meio de amigos e dizia, Rubem, como me chamo? Eu dizia José, ele fez assim, vê que sou internacional, a los amigos. El estudio de grabación se convertía por un momento en el patio de mi casa. En esos días, con Dolores, estábamos allí también ensayando y nos veíamos de vez en cuando en el bar, pues, tal, nos veíamos ahí en los pasillos y tal, bromeábamos y eso, ¿no? Era silvestre. Fue de estar por allí, hombre, ¿qué pasa y tal? Pues tal, tal. Yo, pues, me debían de conocer ya de mi trabajo con Paco, a lo mejor, o con Dolores. Y tal, pues no sé cuánto, tal y cual. Estaba Raimundo allí, yo qué sé, tocamos un rato, venga, pum, vamos a grabar, no sé qué tal. Como son las mejores cosas de esta vida, así, un poco improvisada y de corazonada, ¿no? Tomatito, ¿cómo te sientes en el mismo sitio que en un tiempo ocupó Paco de Lucía? Pues con mucha responsabilidad, porque Camarón ha grabado una serie de discos con él que son 10 long play y están perfectos. Entonces es difícil ponerse en el puesto de él, porque de siempre ha sido mi ídolo Camarón y Paco de Lucía son los fenómenos de la época, ¿no? Entonces es difícil, pero yo llevo ya con 2 o 3 años que creo que me enrollo con él. Perfecto. La primera vez que entré en un estudio y
en la cual que me decía, oye, dóblate aquí esta guitarra, porque en el disco toca Raimundo Una bulería conmigo y el Volando voy. Lo que pasa es que yo caí malo, con una gripe gorda, y me tomaba unos medicamentos, me daba tontado y me quedaba en el hotel. Entonces ya Ricardo me dice, mira, deja las pastillas y los medicamentos, porque si no, no va a tocar ni un tema. Y te va a tirar 1 año o 2 preparando el disco. Y dije, venga, vale. Y lo demás, pues yo me hice 2 guitarras, y venga, 2 guitarras y 2 guitarras. Entonces, claro, para mí eso era como, digo, hostia, como si... Era una cosa como nueva, venga, ya me gustaba, ¿no? Digo, venga, ¿cuándo doblo la guitarra esta? A ver lo que hago aquí. Pícaro tartanero, un lunes por la mañana. En Madrid se formó una revolución, dice, hay un productor Majareta de Sevilla que le está pagando a los palmeros igual que al bajista y al otro, porque he considerado siempre que eran tan importantes o más que otros músicos, ¿no? Los palmeros, que son los que le dan el swing a la canción. Ese entorno de músicos de pentagrama a músicos más flamencos y menos clásicos, ¿verdad? Pues tenía que tener había una comunión que era difícil. Salina de San Fernando, espejo de sol y sal, donde se duermen los barcos y la del Guadalquivir, donde se fueron los moros, ay, que no se quisieron ir. Ya estaba la base hecha por Raimundito y el Tomate y la voz de Camarón. Casi siempre empezaba yo a grabar. Yo me acuerdo que me metí allí a meter palmas y yo empecé a aprender a meter palmas. Y sobre el bajo y las palmas que había, incorporamos la batería. Manolo Soler, él era el taconeo, nos ayudaba mucho en los ritmos. Nosotros pensábamos que Camarón, al ser una experiencia nueva para él, iba a estar coartado. Se integró perfectísimo. Quitábamos todo lo que había por allí, quitaba las percusiones, quitaba el bajo, quitaba todo, y lo que iba perfectamente bien era su voz que era una claqueta, pero una claqueta humana perfecta. Cuando a él le quedaba la sensación de que no tenía... de que algo le había faltado a su interpretación, entonces él no se movía de la cabina, del estudio, no iba a oírlo, sino que era muy consciente de que tenía que volver a cantar lo que era las menos de las veces. Hay muchas cosas que hace el bajo que se las puse yo a Manolo Rosa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Había un rollo bueno, ¿no? De que nos ayudábamos todos ahí. Yo recuerdo, por ejemplo, de una bulería de meterme en un lugar el bajo, que eso no era costumbre ninguna en el flamenco de meterse ahí, eso era un silencio sagrado, y yo me metí, pues me pareció musicalmente interesante. Yo no vi ni un solo gesto, ni una sola palabra que él sintiera ningún rechazo, ni a los sintetizadores de Manolito Marinelli, ni a los pianos de Rafael, ni a los bajos fantásticos de Manolo Rosa. Le daba un poquito de miedo, o sea, decía, no, pero Ricardo, esto no va a ser mucha tela, esto... Entonces es un disco donde se metieron esos apoyos de instrumentos rockeros o de jazz en los temas que realmente creíamos que lo pedían, y punto. Era experimento, además experimento con la amenaza de que no valiera un duro. O sea, yo creo que el flamenco estaba esperando lo que toda música espera, ¿no? Que los músicos vengan y hagan algo por ella, ¿no? Se pelean en mi mente una guerra sin puerto. A pesar de que yo a lo mejor no tocaba en tal tema o tal, pero lo que todo el proceso estaba allí todo el mundo. Digamos que la gran familia musical que se formó era constante. Não aquela coisa de tu estar em tu casa, às vezes com sua coisa, e tu solo ali com sua... Não, ali sudava, não? E havia amigo aí al lado. Después era un estudio rodeado de jardines, y tenía una escalerita que bajaba al césped, ¿no?
Y yo recuerdo que por allí había un tráfico de fans que venían, ¿no? Fan del Diego Carrasco. Por ahí pasaron mucha gente y alguna que otras novias que no vamos a desvelar, pero vamos, que sí estaban por allí. Como los Chichos, por ejemplo, ¿no? Y aparecía gente, empezó a ir apareciendo gente que está haciendo Camarón aquí, ¿no? Toda la peña por allí con su bocadillo de mortadela. Que a las mesas eran... Lo hinchábamos todo el día de bocadillo. Venga a comer y grabar, venga a comer y grabar. Dice tu manager, Ricardo Pachón, que sabe del asunto, que te quiere convertir en un rockstar. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Te van a perseguir las fans como a un Miguel Bosé cualquiera. Bueno, pues me parece divino esa forma de pensar, porque es que es lo que estamos intentando, ¿no? De hacer, no sé, salir un poco de lo que es el flamenco puro, ¿no? Y Camarón solía grabar un disco como mucho en 4 días, una semana, ¿no? Listo, ¿no? Tuvimos un mes en el estudio grande de Universal. Igual, porque también nadie nos metió prisa. Y el tiempo, el disponer de controlar el tiempo creo que es muy bueno para la música, pienso que para todo el arte, para componer, para lo que sea. Tranquilo, ¿no? No pasa nada. Hoy no ha salido. Mañana lo intentamos otra vez, ¿no? Esa fue una de las sorpresas, porque yo no había grabado nunca un sitar. Lo había escuchado como era, porque yo además soy de la generación de los Beatles, pero no lo había visto nunca en directo ni lo había grabado. Y cuando se terminó, Ricardo le comentó a José que ha habido un problema en la mesa y tal y cual, vamos a repetir La Nana. Y él dijo muy bajito, y además nada más que lo dijo una vez, dice, La Nana ya está cantada, Ricardo. Y La Nana ya estaba cantada. Y tan cantada, ¿no? Y tan cantada que estaba. Nana, niño, nana. Del caballo grande. Después de haberlo grabado, que ya hicimos las paces, entre comillas, porque yo no le había hecho nada a Camarón, ni Camarón me había hecho nada a mí. Pues entonces me decía que a él no le gustaba eso. Y digo, bueno, vamos a ver, La Nana del caballo grande, ¿no te gusta? Sí, eso es lo único que me gusta. Eso sí le gustaba a ella, además se nota cómo lo canta, ¿no? Para comérselo, ya mejor no se puede cantar. Que la güera negra dentro de la rama, cuando llega al puente se detiene y canta. Como grabación, yo la considero una grabación con muchísimos efectos de sonido. La guitarra suena a veces como muy comprimida, muy oscura. Lo que sí es que La Leyenda del Tiempo tiene una ecualización muy propia de esa época. Pues el año 79, esa reverb, súbeme la reverb, ponme más reverb, y ese sonido que envuelve a todo el disco, sí es un sello, pero no creo que sea solo de Camarón, sino que envuelve un poco todo el sonido del disco. Uno pone La Tarara o La Leyenda del Tiempo, Volando Voy, y tienen un sonido muy particular. En la presentación que se hizo ya del disco, una vez el disco grabado, que Camarón cambió una de las palabras de la letra mía, me lo comentó un poco como pidiendo disculpas. Hombre, mira, he cambiado. Y le decía yo, digo, hombre, no solo no me importa, sino que te lo agradezco porque es que lo has mejorado enormemente, la verdad. Era una estrofita que decía, a sándalo y romero huele tu cuerpo, no hay en la tierra mora jazmín más tierno. Eso era lo que yo había escrito. Cuando José cantó eso, lo de sándalo no le salió, cambió el verso por a matas de romero huele tu cuerpo. A mata de romero huele tu cuerpo.
la tranquilidad máxima me la dio Paco de Lucía, que escuchó el disco, se lo llevé y me dijo que le pareció una maravilla el disco, que lo único que nos habíamos pasado un poco es en un minimoog que había al final de La leyenda del tiempo, que lo toca el Marinelli, que el minimoog era un instrumento ya, un teclado raro, ¿no? Era demasiado ya jazzístico, ¿no?, para Paco de Lucía. Pero a Paco le encantó, ¿no? Pues yo me quedé tranquilo. Después llegaron los críticos de flamenco, que todos estuvieron en contra, ¿no? Pues llegaba así, como diciendo, qué disco más feo ha hecho Camarón, ¿no? Que yo dije de una manera un poco tanto despectiva y yo creo que injusta, que no era para tanto, pero indudablemente era una obra maestra, era una obra de arte. Entonces yo eso no lo reconocí tanto como se merece, ¿no? Hombre, el disco suena en la radio y en el momento en que se acerca a el movimiento más vendedor que había en España por aquel entonces, que era el rock andaluz. La cuestión de venta ya es otro cantar, ya es otro comprar. Se desinfló todo cuando se vio que no se vendía nada. No solamente que no se vendía nada, sino que había muchos gitanos que devolvían el disco. Llegaban con el disco diciendo, deme usted el dinero, que esto no es Camarón. En otro, de fracaso en fracaso, porque el disco de Montoya tampoco se vendió. No es que la gente diría que era muy bueno, pero no se vendió tampoco. Nos ganábamos todas las bullas del mundo. Había muchos amigos de Camarón de aquella época que le dijeron que estaba absolutamente loco, ¿no? Después de los discos tan bonitos que has hecho, de la carrera que llevas, la vas a tirar por la borda con esto, ¿no? Este disco, yo prefiero decir microsurco grande porque lo de LP me suena a americanada y posiblemente lo es. Esto que es La leyenda del tiempo, que ha suscitado una cantidad de bulla bastante considerable. Sí, yo le preguntaría ahora, ¿qué opinión tienes de él? Bueno, pues la opinión que tengo de este disco es que los que no, o sea, los que lo han escuchado y no les gusta mucho, pues yo creo que tienen que escucharlo más, porque está muy bien conseguido. Siendo un rey poderoso soy un mendigo, si me falta la llama de tu cariño, de tu cariño, de tu cariño, si me falta la llama de tu cariño. En la primera Bienal, que es la del 80, el sistema de elección de los artistas fue por una votación de las peñas flamencas de España entera, con escrutinio ante notario, para que, en fin, con todas las garantías. Y es curioso recordar que Camarón y Enrique Morente tienen un voto. O sea, para el mundo de las peñas, ni uno ni otro eran nadie. El flamenco puro, pues es una cosa y el flamenco pop es otra. Entonces yo el flamenco puro, como lo llevo dentro, claro, y como eso creo yo, que como lo tengo dentro, lo tengo cuando quiera y lo saco cuando quiera, entonces si encuentro posibilidades de hacer otras cosas y de salirme un poco, pues ¿por qué no lo voy a hacer, no? Es que una persona se adelanta, pero una persona nada más. Pero queda todo el mogollón de atrás. Entonces, claro, cada uno porta poquito a poco y él se adelantó mucho más para adelante. A quien le toca, le toca. Y sufrió mucho, Camarón sufrió porque llegó un momento que se creyó que había hecho una butad, una auténtica butad. Y me dijo, dice, Ricardo, el próximo disco, guitarrita y palma, guitarrita y palma nada más. Hubo muchas críticas malas, ¿no? Pero hubo muchas buenas, ¿no? Y eso es lo que interesa. ¡Bravo! Eso está grabado con alguien con un cassette en el público, supongo, ¿no? Aquí viene puesto otra vez para vosotros. Lo va a cantar La Bandera, La leyenda del tiempo. El anuncio de La leyenda del tiempo. Misterio. Este sí que es La leyenda del tiempo, ¿eh?
vestido hasta los cabellos. Ayer y mañana comen oscuras flores de duelo, oscuras flores. Y mi camisa amarilla. Mi camisa amarilla era un problema en esa época, ¿no? Para las cámaras. No para las cámaras, no, para la intelectualidad de la gente, ¿no? Lo que pensé, quita esa camisa que trae Malvajío con el amarillo, porque el amarillo, color tan bonito, el color de Oshun, ¿no? Claro. El tomate, qué alegría. Buenísimo, buena época. Sobre la misma columna, abrazado sueño y tiempo, abrazado sueño y tiempo, cruzaje mío del niño, la lengua rota del viejo. Se cojan ahí al final, Y claro, me acuerdo que en la rueda de prensa, no sé qué periodista allí en Barcelona pues le preguntó, bueno, y tal, Camarón, ¿qué te parece el actuar al lado de artistas de la talla de Jaco Pastorius y tal, ¿no? Y el otro se quedó, Jaco Pastorius, ¿y este quién es? Los camerinos eran muy bonitos, eran con... Tampoco estábamos acostumbrados en aquella época que te los llenaran de frutas y de flores y de bebidas, ¿no? Era, claro, al nivel de Stanley Clark y esa gente, ¿no? Teníamos una jam session con Sabino y con Wayne Shorter, por tangos, ¿no? Una maravilla. Pero en aquella época, claro, un compás de bulería era como, hostias, ¿esto qué es, no? Y yo me recuerdo de esas caras de curiosidad y de ilusión también, que eran, pues, en parte parecidas a las que teníamos nosotros. Hasta hoy ese concierto es nombrado. Rubén, yo estaba en ese concierto, tengo el ticket. El otro, mira, mi padre y mi madre se conocieron en ese concierto y mira, estoy aquí. Gracias. El público bien, la reacción del público está bien. Pues fue muy bonito. Nosotros salimos primero y luego estábamos en los camerinos, veíamos a Jaco Pastorius. Camarón era una atracción para todos los músicos del mundo, ¿eh? This is going to be so good when I get it right. Let's do it again. Yeah. My origin studying this music, Camarón was flamenco. Early days until I started studying the people that came before him, he was the one that made the light go on for me with flamenco music, and the education about what the spirit was, and the technique and the style and the text and how it was delivered. And he also took the traditional flamenco music into a new era. Ni yo mismo me lo creo, ¿no? A dónde ha podido llegar este disco, ¿no? Que en todas estas relaciones que se hacen de los mejores discos del último cuarto de siglo, no sé, que siempre es la leyenda del tiempo en todas. A mí me ha dado un orgullo tardío, porque yo tampoco, lo confieso ahora mismo, tampoco pensaba que iba a ser un disco tan... Es más, te diría, el disco de Smash de 1970 es más novedoso, si cabe, que la leyenda del tiempo. Pero era Smash y era Manuel Molina, pero que lo hiciera Camarón es lo que a ese disco lo ha convertido en mágico. Él consideraba que había sido un disco especial, a su forma. Él decía, he grabado 18 discos y la leyenda del tiempo. Ese I de él a mí me ha dado siempre un buen presagio, ¿no? De que él eso lo ponía como aparte, como diciendo, vamos a ver qué pasa con esta leyenda.
lo que es hermoso recordar cómo esos nombres, que entonces eran nombres pues desconocidos, la verdad del tiempo los ha hecho grandes. Después de Leyenda del Tiempo ya no hubo más riesgo. El riesgo ha sido este. Cuando llevaron la novena de Beethoven en esta sonda espacial, por si algún día los marcianos lo encontraban, creo que tendrían que haber puesto el flamenco, porque es la música más mestiza del planeta. El tiempo va sobre el sueño, hundido hasta los cabellos, hundido hasta los cabellos. Ayer y mañana comen oscuras flores de fuego, oscuras flores de fuego. El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. Si pudiéramos hacer eso, yo claro, ahora mismo diría, venga, vamos a hacerlo otra vez. Lo mismo, porque lo pasamos muy bien y fue una experiencia y ahora después de 30 años mereció la pena, mereció la pena. Yo me entretengo